Hola, ¿qué tal? El día de hoy hablaremos un poco sobre el Federalismo en México, tocando temas como sus antecedentes, bases constitucionales, pueblos originarios y principios. El federalismo es un sistema donde el poder se reparte entre un gobierno gobierno central y central y gobiernos locales. gobiernos locales. Tanto el gobierno central como los gobiernos locales cuentan con facultades y responsabilidades jurídicas y políticas. En este sistema se hace énfasis en la división de poderes, que es el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Cada uno de ellos cumplen una función específica dentro del federalismo. Pero también se hace referencia a la división y organización de los espacios geográficos que ocupará cada gobierno local. En pocas palabras, el federalismo es un pacto firmado entre varias entidades sometidas a un poder central o gobierno central, pero que siguen conservando cierto grado de autonomía. Bueno, los principios que rigen el federalismo. Como primer principio tenemos el principio de competencia normativa. Este principio consiste en acotar un ámbito material y encomendar su regulación a un determinado tipo de norma, para que así los demás tipos de norma en un principio no puedan incidir sobre dicha materia. Este sirve para ordenar principalmente las relaciones entre los diversos centros de producción normativa del Estado. Como segundo principio tenemos a un principio muy distintivo del Estado federal, de un Estado federalismo, que tenemos el principio de rigidez constitucional. Este se basa prácticamente en la rigidez para reformar la Constitución. Y por último tenemos el principio de supremacía constitucional. Este principio se basa a que todo lo establecido en el ordenamiento jurídico está por encima de todo lo demás. Los estados miembros que son parte del orden jurídico están subordinados a esta Constitución. El federalismo como corriente ideológica se originó principalmente en Europa, pero tuvo una especial repercusión dentro de las teorías políticas en México. Para comprender los antecedentes del federalismo, primero tenemos que entender cuál fue el primer país en optar este sistema para su país. Este fue Estados Unidos, que en su Convención de Filadelfia de 1787 firmó la Constitución, en la cual otorgaba a los estados de miembros, en ese momento las 13 colonias, la autonomía para poder legislar y optasen por un sistema interno que coexista con el federal. Esto ayudó que fue las bases para que muchos países copiaran el mismo modelo, incluyendo México, que hablaré más de ello más adelante, porque el siguiente país que voy a hablar es Suiza. En pleno siglo XIX, ya poco después de Estados Unidos, el sistema empezó a popularizarse un poco más, y Suiza, que ya venía manejando esos problemas porque ya tenía una confederación, ya medio que entendía cuál era la necesidad de que los estados internos, en este caso provincias, coexistan ante la corona, pero que coexistieran, pues necesitó ya que el Congreso General firmase una constitución. Siempre se genera por constitución el modelo federal, que firmase la constitución y para toda la zona de Suiza se agregara el modelo federal un poco más moderno, con los principios y bases propios del actual. Ya después vamos a hablar de Argentina. Argentina tuvo un problema muy parecido a México, porque dentro del país existían dos corrientes, la liberal y la conservadora. La liberal, al igual que en México, buscaba el sistema federal y buscaba la libertad, buscaba tener la división de poderes de Montesquieu. En cambio, la conservadora buscaba que todo se centralizase. Al igual que en México, Argentina ganó los liberales y en 1853 se firmó la Constitución, en la cual materializaban totalmente el sueño liberal, y fue importantísimo para que después países de Latinoamérica copiasen ahora Argentina. El siguiente que vamos a hablar va a ser de Canadá. Canadá tuvo un conflicto muy parecido a lo de Suiza, ya que, como sabrán de su historia de Canadá, existió una migración tanto francesa como inglesa. El problema de que sus diferentes cosmovisiones aún no lograban coexistir, y fue esa manera que los estados que más población francesa tenían, más población inglesa tenían, más población anglo-francesa tenían, pudieran coexistir con sus normas internas y a la vez todo en un confederado, la Federación Canadiense. Y ahora vamos a hablar del más importante y que fue el expositor de la
ciencia penal jurídica desde hace 200 años para adelante, Alemania. Alemania ya funcionaba como una confederación desde la caída del Sacro Imperio Romano de Occidente. Y el Imperio Alemán manejaba el sistema de provincias que servían a la corona, pero no fue hasta que en 1871 se consolidó el Imperio Alemán, y ya después en 1916 con la Constitución de Weimar lograron establecer todas las bases para que en Alemania se mantuviera un sistema político federal. En México, como ya lo dije, en Argentina ocurrió ese conflicto de intereses entre los que proponían un sistema liberal, federal, y un sistema conservador y centralizado. Pero desde mucho tiempo antes, en México, especialmente en la Nueva España, se dio cosas que brindaban la idea de una federación que existiera acá en México. Por ejemplo, la Constitución de Cádiz, en 1818, ya hablaba de la independencia de las provincias, diputaciones que le permitieran a los pequeños aglomerados poder tener voz y voto en la confederación. Esa pequeña autonomía sirvió para que en la cabeza de los pensadores mexicanos, mejor dicho, los de la Nueva España, que pronto iban a ser mexicanos, tuvieran la idea de que poder tener esa autonomía y a la vez coexistir en una federación, lo que más tarde dio a el Plan de Casamata de 1823, que después de eso se instauró el constituyente, y estados, en ese momento provincias, pero ahorita llamadas entidades federativas, miembros de la federación como Jalisco y México, se declararon soberanas y autónomas, lo cual dio un gran paso para que después la Constitución del 57 y posteriormente la de 1917 mantuvieran el sistema confederado federal que actualmente rige el país. Para esto nos vamos a remontar a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 40. Este establece la forma de Estado, el cual es republicano, democracia representativa y federalismo. De acuerdo con este artículo, el federalismo opera con estados libres y soberanos, lo cual quiere decir que los estados tienen autonomía para gobernarse internamente, así como también todos estos estados se unen formando una federación regidos bajo la Constitución Federal, así como también la soberanía reside en el pueblo mexicano, protegiendo siempre la integridad, la independencia y la soberanía nacional. Como siguiente artículo tenemos el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este artículo establece las funciones del Congreso de la Unión para legislar y delimita las materias que son de competencia federal. Este artículo establece la base para la operación del federalismo en México al definir las funciones del Congreso de la Unión y delimitar las materias que son de competencia federal. Esto permite la distribución clara de poderes, funciones y competencia entre los estados y la federación. El artículo 116 de nuestra Constitución menciona que los estados o las entidades federativas van a adoptar la misma división de poderes como el gobierno federal, que es el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Además, en su artículo 124 nos dice que las facultades que no estén debidamente expresadas en la Constitución para los funcionarios federales, entonces serán los estados o las entidades federativas y la Ciudad de México quienes serán responsables de realizar esas funciones. Y en su artículo 133 nos dice que la Constitución Federal y las leyes que de ellas emanen, al igual que los tratados internacionales que sean ratificados por el Congreso de la Unión, será la ley suprema de nuestro país, y en ella pues estipula más que nada la forma de gobierno que tiene nuestra nación, que es un gobierno federal. La relación entre el federalismo y los pueblos originarios en México ocurre por la necesidad de los pueblos de tener tanto autodeterminación como autogobierno, poder legislar ciertas cosas sin la necesidad de que el Estado interfiera en ello. Como ya sabemos, el federalismo distribuye el poder en 3 distintos niveles: federación, estados y municipios. En el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el municipio libre como la base de división territorial y la organización política de los estados. ¿Esto qué quiere decir?
que el nivel municipal pasó de ser algo muy básico a tener mayor capacidad, por ejemplo, en la parte política. ¿Qué quiere decir esto? Ahora ellos pueden elegir sus presidentes municipales, regidores, síndicos, etcétera, y sobre todo pueden tomar decisiones de gobierno para la comunidad. Tenemos la autonomía administrativa. Esto es todo lo que se puede administrar en cuanto a servicios públicos, como lo son el agua potable, la electricidad, calles, parques, etcétera. Bueno, y por último tenemos la autonomía hacendaria, que esta básicamente es la facultad de los recursos económicos, donde se cobran algunos impuestos locales y se administra el presupuesto, esto con la finalidad de fortalecer el sistema. Bueno, finalmente, en este contexto, diversos movimientos políticos y sociales comenzaron a plantear la idea de que las comunidades indígenas pasaran a ser sujetos con capacidad propia de autodeterminación dentro del sistema federal. ¿Esto qué quiere decir? Que todo tuvo una modificación, un replanteamiento. Las comunidades indígenas que pasaron de ser no reconocidas a comunidades con identidad propia, como lengua, cultura, tradiciones y sobre todo, y más importante, con sistema normativo propio. Tenemos también el nivel municipal, que este es el nivel local, donde las comunidades indígenas se establecen y ejercen su forma de gobierno. Tenemos los estados, que son todas las entidades federativas que al final de cuentas también regulan a los municipios. Y por último, la federación, que esta básicamente es el gobierno nacional que ejerce la Constitución.